Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es grato seguir compartiendo buenas noticias, especialmente de un tema tan apasionante como es el tema del libro de Apocalipsis. No olviden, hay bendición para el que escucha, para el que lee y para el que hace lo que aquí está escrito. Tenemos un invitado especial en esta ocasión, es el pastor Didier Noriega, y vamos a pedirle a él que nos cuente dónde viene a acompañarnos. Pastor, bienvenido. Pastor, buenas. Hola, soy pastor Didier Noriega. Ahorita pues estamos trabajando en California, en la iglesia de Corona Main y Emmanuel, en la conferencia que se llama Southeastern California Conference. Qué bueno tenerle con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Tenemos el tema digno es el Cordero como el precedente al tema de esta ocasión. Hemos estado avanzando en un estudio que cada vez se vuelve más fascinante y ahora, siendo que el Cordero, por haber sido inmolado, por habernos rescatado con su sangre, nos ha redimido, es digno de abrir los 7 sellos. Pastor, en términos generales, el tema de Apocalipsis, ¿qué concepto le merece? Desde que empezó la lección hemos encontrado que el capítulo 1, pastor, y el versículo 1 nos da la clave de lo que trata el libro, la revelación de Jesucristo. Para mí Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo y cómo Él revela su misericordia y cómo revela la historia de un pueblo en transición hacia la victoria final en este gran conflicto pues, que estamos viviendo. Sin duda, pastor, son buenas noticias. Y el tema en general de los 7 sellos, ¿qué concepto le merece, pastor? Sí, precisamente Apocalipsis 3:21 refiere, ¿no?, de una victoria. Y el último versículo del capítulo 7 muestra ya al pueblo de Dios como victorioso. Entonces, realmente es mostrarnos que vamos en una transición, que hay unas etapas, que la iglesia ha pasado por diferentes etapas, pero lo más importante y que a mí me llena de motivación es que estamos del lado ganador en medio del conflicto. Así que los sellos nos da eso, esa esperanza de que Jesús está al control, de que Él es digno y que estamos en un proceso hacia la victoria, una transición. Y eso me gustó mucho de esa lección. Y me llama la atención el énfasis que usted hace en eso y esa seguridad que tenemos. Al final todo va a terminar bien. Amén. No se ha abierto el libro, se van a quitar los sellos, así que vamos a hablar de ellos, de esos jinetes, de esos caballos, de esas descripciones, de esos momentos tan interesantes. Y podríamos decir, pastor Didier, que todo es paralelo a las 7 iglesias, los 7 sellos. Sí, el Señor tiene un lenguaje simbólico, pero uno puede ver en la Biblia que está conectado todo, ¿no? El primer sello lo podemos ver claramente conectado con la iglesia de Éfeso. Y podemos ver ese periodo puro de la iglesia, ese tiempo donde el mensaje se esparció de una manera maravillosa y como alguien dividió también el tema y decía que fue una iglesia victoriosa, una iglesia pura, un mensaje precioso y que también nosotros estamos apuntando a ser esa iglesia primitiva. Entonces los sellos van con las iglesias, todo lo que el Señor hizo y reveló es para mostrarnos su mano ahí en cada una de esas etapas. Correcto. Del cristianismo. Esto nos permite saber dónde ubicarnos para el estudio. Algo más sobre ese primer sello, porque usted ya hizo mención a esa iglesia victoriosa y el jinete viene en un caballo blanco y viene venciendo, ¿no? Amén. Y definitivamente, pues el blanco en muchos lugares, aún en el santuario, lo encontramos relacionado a la pureza, pastor. Entonces, esa iglesia, la difusión del evangelio, la manera como el evangelio se difundió a través de los apóstoles, cuando Cristo les encomienda esa misión, nos habla de ese primer sello, una difusión preciosa, sin egoísmos, a pesar de las dificultades, el Espíritu Santo obrando en toda su plenitud. Entonces ahí hay pureza, hay victoria, hay entrega y eso es lo que nos da a entender el caballo blanco. Y creo que también pudiéramos asociarlo con Cristo, ¿no?, que viene finalmente en un caballo ya. Sí, vendrá también. Bueno, hablemos de algo que usted acaba de mencionar, esa etapa de éxito victoriosa. ¿Esos episodios volverán a cumplirse al final del tiempo, antes de la segunda venida? Es decir, apliquemos algo a este tiempo. Bueno, yo creo que sí, sin duda alguna. El Señor nos está invitando a recuperar ese primer amor y es la invitación que hace a la iglesia de Éfeso, a no perder esa pasión por el evangelio. Y yo creo que el Espíritu Santo, bueno, creo y así la Biblia lo revela, va a ser derramado nuevamente y la iglesia terminará como empezó, muy seguramente en casa, muy seguramente haciendo una obra tremenda, impactante con el Espíritu Santo y desprendiéndonos un poco de nosotros mismos y concentrados en la obra de la evangelización pura, pues, como en sus tiempos. Magnífico. Estamos llamados a
los mejores momentos en la historia de la iglesia. Usted lo dijo, yo traté de enfatizarlo un poquito, pero yo quiero que volvamos. Aquí el autor de este tema dice, ¿por qué debemos recordar siempre que en Cristo estamos del lado ganador? Independientemente de las circunstancias que nos rodeen, ¿no? Y que las finales no van a ser las mejores. Definitivamente, es que también trae el tiempo final una especie de dificultad, pastor, pero estamos del lado ganador. O sea, eso muestran los sellos, eso muestra las cartas a las iglesias, porque siempre el Señor hace una promesa al vencedor, que esa es la gracia de este conflicto, salir vencedores. Entonces, la importancia es recordar que estamos con Él y que las circunstancias apostólicas fueron duras, pero tenían el Espíritu Santo, tenían al Consolador, tenían a Jesús de su lado. Y esa misma victoria creo que se nos otorgará a nosotros en este tiempo final. Pastor Didier, hagámosle una invitación a aquel que está ahí en el valle de la decisión, sabiendo que nos espera la victoria. A veces no es fácil, ¿verdad? A veces uno puede verse en diferentes circunstancias que pueden trastocar nuestra fe o poner en duda nuestra fe, pero estar del lado de Cristo es estar del lado victorioso, es estar del lado ganador, y Él ha salido vencedor y para vencer ya venció. Por eso cualquiera persona que nos vea debe saber que en Jesús hay victoria y sus promesas son ciertas y verdaderas. Es una invitación que les hacemos desde aquí a través de este tema. Hablemos del segundo y del tercer sello, porque de pronto aparece ya el segundo jinete, ya es un caballo rojizo, el que viene tiene la orden de quitar la paz, y matan unos y otros se matan, y bueno, hablemos de ese momento. Y aún ahí, en medio de ese periodo que algunos han llamado la iglesia ensangrentada, porque la fe fue ensangrentada con la sangre de los mártires, algunos le han llamado a ese periodo así, aún ahí se puede ver la mano de Dios, y aún ahí hay promesas de victoria, pero posteriormente a la época apostólica se desataron persecuciones por causa de los emperadores romanos terribles contra los hijos de Dios. Y hubo gente que, como la Biblia dice, estuvo dispuesta a dar su vida por el Maestro, estuvo dispuesta a vencer por el Maestro. Y esa fue una etapa dura para la iglesia, pero aún en medio de esa etapa, de ese sello, de ese jinete, hubo victoria para el pueblo de Dios. Y el mensaje pasó esa etapa donde prácticamente parecía que el cristianismo iba a desaparecer por lo acérrimo de la persecución y de las muertes. Interesante. Y yo subrayaría lo que el autor también menciona, de que el jinete no realiza matanzas, sino que quita la paz. La persecución viene contra la iglesia. Realmente al perseguir la iglesia, pues básicamente está probando la fe de las personas. Y de alguna manera describe el autor que es una consecuencia de rechazar el evangelio, porque comienza a haber un rechazo del evangelio y prepara el camino para lo que viene, que es el surgimiento de alianzas de la fe con la política y arreciar la persecución contra el pueblo de Dios. Entonces la iglesia tuvo de alguna manera que sufrir una consecuencia del rechazo a ese mensaje puro que venía de la época apostólica. Bueno, usted ha dicho una frase, mensaje puro. Muchas de las personas a veces piensan cuando uno llega con el evangelio de que nos aparecimos ahora, que lo que había ya era esto otro, pero la gente ignora que el evangelio, Jesús y sus apóstoles, la bienaventurada Virgen, dejaron un evangelio puro. Amén. Pero hubo un cambio. ¿Qué pasó con la palabra? Comencemos a hablar de eso, que está incluido en todo esto. Y entra entonces el siguiente caballo, el color negro, ¿no? Ajá. Que se le ha llamado eso a la iglesia comprometida. Comienza la fe a comprometerse, comienzan a surgir doctrinas que ya no están de acuerdo a la palabra de Dios, sino que están más enfocadas a las tradiciones humanas. Y eso hace que muchos, pastor, comprometan su fe, y entonces viene ese color, ¿no? El negro, algunos le han llamado a la iglesia, prácticamente comienza a vender su fe y se va perdiendo el color. Y es interesante el uso que Dios hace del color en la Biblia. Desde el santuario hasta en la misma profecía va mostrando un color blanco, un color rojo y ahora un negro que en parte es como esa oscuridad, ¿no? Es esa falta, esa ausencia de luz o ausencia de color, eso es lo que es el negro. Podemos correr riesgo hoy, pastor, de también conformarnos a este mundo, porque esa iglesia fue cediendo, ¿cierto? Y para ganar el paganismo le dio la espalda al evangelio puro. Yo creo que también, y en el medio, pastor, que yo me muevo, me toca luchar mucho con pensamientos demasiado liberales, donde se ha ido perdiendo esa fe. Quizá no somos perfectos, pero como ese compromiso con Dios de mantener en alto la antorcha de la verdad. Y hoy en día
nos toca batallar mucho con pensamientos seculares que han ido entrando y uno tiene que decir, pero no están en la palabra de Dios. Aún hay gente que se atreve a decir, pero no importa, si yo lo creo es mi verdad. Entonces creo que eso tiene implicaciones prácticas. También los sellos que se desataron ya, pero tiene hoy en día también implicaciones en nuestra vida. Pastor, aunque el tema de este jinete, de este caballo, habla de un momento en que las cosas se ponen por las nubes, diríamos en el lenguaje de hoy, por los costos, se menciona que no dañes ni el aceite ni el vino. En medio de toda esa apostasía, de dejar la verdad pura, se conservó algo que no podía el hombre intervenir, ¿cierto? La palabra de Dios y el Espíritu Santo definitivamente, como dice Isaías, la flor se seca, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo veo en esto veo cómo Dios ha sido fiel, cómo ha preservado su palabra, y creo que como iglesia también tenemos esa misión de mantener un mensaje en alto, de levantar una voz en contra de cosas que están pasando. Y de esa manera creo que para nuestro tiempo también aplica que se mantenga el vino y el aceite. Correcto. Aunque todo se dañe, que la palabra de Dios permanezca y el Espíritu Santo siga obrando también en nuestras vidas. Maravilloso, Pastor Didier. Hablamos de la escena del cuarto sello. Cuando se abre ese cuarto sello, la invitación, venid, ve, un caballo ya amarillo, el que montaba tenía el nombre por muerte y el Hades le seguía. Bueno, ¿qué momento es ese y qué podemos hablar de ese cuarto sello, Pastor? Bueno, aquí me gustó cómo nos explica un poco que el caballo en el cuarto sello, la palabra que se usa ahí es choros, que es el color gris cenizo, el de un cadáver en descomposición. Oh, tremendo. ¿Cómo cambia todo? Y cuando vemos ilustraciones en internet de estos caballos, ese último caballo se presenta de un aspecto bastante terrible, ¿no? Y es que creo que para ese momento algunos le han puesto a este periodo la iglesia muerta. Sí. Es donde prácticamente el evangelio desaparece por completo y estos poderes religiosos y políticos toman prácticamente el control de la verdad. Y la verdad de Cristo pareciera ser que queda oscurecida completamente, casi que queda muerta en tradiciones y en cosas que realmente vinieron a desentrañarse años después, cuando Cristo obra también para esto. Pastor Didier, no es buena la alianza de la unión de la iglesia con el Estado, ¿no? Yo creo que definitivamente no. Hace un tiempo, pastor, nosotros en Estados Unidos se nos prohibía hacer cualquier mención a conductas homosexuales porque podíamos ir presos si alguien se sentía afectado por esto. Tremendo. Y últimamente se ha abierto esa posibilidad de ciertos beneficios para la iglesia, pero a la vez es peligroso. También, claro. Porque se dan privilegios, se dan excepciones, por así decirlo, pero es peligroso esa unión de iglesia y Estado porque creo que es una de las cosas que la Biblia condena enfáticamente, pues no ha resultado nada bueno de esta unión. Y el mensaje del evangelio sufrió y estuvo a punto casi de desaparecer precisamente por esa unión de iglesia y Estado, que al final terminó siendo un arma contra el mismo cristianismo. Así es. Así que van quedando, Pastor Didier, advertencias, ¿no?, que nos hablan al presente para que nosotros podamos mantener esa verdad pura, mantenernos en el lugar que debemos estar. Antes de entrar en ese quinto sello, que es tan importante y tan interesante, ¿algún otro detalle sobre lo que hasta aquí hemos dicho, Pastor, como síntesis de lo que aquí se ha dicho? Bueno, venimos del capítulo 4 y 5, Pastor, donde se habla del trono de Dios y una adoración, ¿no? Y yo creo que ahí se pone las bases para esto. Antes del Señor hablarnos de estos conflictos, Él nos habla de su trono, que en sí es lo que está en conflicto. El trono es su autoridad, es su nombre, es su carácter, y nosotros tenemos parte activa en ese conflicto. Aunque pudiéramos ver esto meramente como algo historicista que ya pasó, pero yo creo que en cada una de estas cosas hay lecciones para el pueblo de Dios hoy. Y hay lecciones prácticas. Cristo es victorioso, no comprometer nuestra fe. Hay una cantidad de implicaciones que yo veo que el Señor nos dejó ahí para el día de hoy en nuestra fe. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, porque a veces uno ve lo que ve, pero no sabe detrás lo que está ocurriendo, ¿no? Doy un ejemplo para que usted nos amplíe un poquito más. Uno dice, a Job lo pusieron a prueba, realmente era Dios quien estaba a prueba, ¿no? Y usted lo ha dicho en el marco de ese conflicto entre el bien y el mal. Nosotros somos llamados a ser como una evidencia de que Dios es justo, de que Dios es fiel. Y creo que en ese punto se llevará a cabo el conflicto final, definitivamente. La gran controversia. La gran controversia se cerrará demostrando ante el universo entero que Dios es justo. Y por eso en lecciones anteriores se nos hablaba de ese cántico, ¿no? Justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos.
De ahí la importancia de mantenernos del lado de Dios, porque venimos siendo juzgados, pero a la vez somos jueces de un conflicto. Podemos decirle al universo que Dios es justo, que su carácter es bueno, y que a pesar de estos juicios, porque se introduce en la lección hablando de que estos sellos también vienen a ser juicios de Dios, consecuencias del comportamiento humano. En esos juicios hay justicia, hay verdad de parte de nuestro Dios. Muy bien, vamos avanzando en el estudio de los sellos y no olviden que estamos hablando de los mismos periodos de Éfeso, Sardis, Pérgamo y Tiatira. Eso nos ayuda a entender mejor este tema tan interesante. Aparece la apertura del quinto sello, la escena en que aparecen debajo del altar las almas de los que habían muerto por el testimonio, el clamor, ¿hasta cuándo, Señor, hace justicia? Hablemos de ese tópico, pastor. Bueno, esto ha sido usado por algunas personas para defender el estado de los muertos. Sí, ¿no? que ahí estaban las almas, Ahí ¿no? estaban las almas, pero definitivamente el alma es un ser completo y eso lo podemos ver desde Génesis. Y definitivamente Dios tiene el martirio como un don y cualquier persona que haya sufrido martirio o que sufrió a lo largo de la historia bíblica tiene ese honor se nos está dando la seguridad que a pesar del martirio estaremos ante el trono de Dios y que podremos tener la victoria. Está el caso de Juan el Bautista, primo de Jesús, morir en la cárcel, pero Jesús lo exalta como el más grande profeta. Entonces las almas de los mártires, ese martirio que vivieron los hijos de Dios, aún en esa circunstancia podemos tener la seguridad, pastor, que nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y no es el estado de los muertos, no es espiritismo, sino que el Señor nos está dando una seguridad más, que pase lo que pase con nosotros, vamos a estar ante el trono de Dios. Así es. Y qué interesante lo que usted subraya, que finalmente Dios va a hacer justicia, ¿no? Desde que la sangre derramada del justo Abel hasta el último de los que tenga que sufrir, finalmente Dios va a hacer justicia. Amén. De paso, al recordar a Abel, la Escritura dice que la sangre de Abel clama, ¿no? Son figuras que utilizan, no es que hayan alma, porque usted lo dijo muy bien, el ser entero, alma, espíritu, más aliento de vida, más polvo de la tierra, igual alma viviente, ¿no? Me gustó y lo volví a remarcar esta semana al estudiar esta lección, a las túnicas blancas, ¿no? A los mártires, que no es otra cosa que la justicia de Cristo. De Jesús. Están reclamando justicia, pero aún en medio de eso Jesús le dice, mi justicia es suficiente. Y somos vestidos de la justicia de Cristo. Y es ese periodo previo a la reforma, antes que el evangelio vuelva a surgir, unos martirios, pero esos martirios no, vamos a decirlo así, no quedaron impunes. Eso, ante la presencia de Dios, serán justificados en la justicia de Cristo. Así es. Quisiera que me hablaras un poquito más del tema, ¿hasta cuándo, Señor? Porque el pueblo de Dios ha pasado por muchas tribulaciones, pero hablemos de que hoy enfrenta circunstancias difíciles. ¿En el Señor hay seguridad? Definitivamente, definitivamente, pastor. Yo creo que a veces uno pasa momentos en los que puede hacer esa misma pregunta, ¿hasta cuándo? Correcto. Pero yo creo que aún en esta tierra vamos a recibir respuestas de Dios. El Señor no se queda con nada, su misericordia siempre está con nosotros. Por supuesto, el conflicto final un día llegará a su fin, como dice el conflicto de los siglos. Un día ya todo esto terminará. Pero aún en esta tierra yo creo que Dios nos va a responder. Y nos va a dar su misericordia, y nos va a dar su espíritu, hasta ese día cuando definitivamente el conflicto haya terminado y podamos disfrutar de una plenitud eterna, donde ya toda esta historia que estamos estudiando habrá quedado atrás. Y todo esto son buenas noticias. Yo decía que este quinto sello era muy interesante porque nos habla de un Dios justo, un Dios que escucha el clamor. Pero bueno, llegamos al sexto sello y ese sí tiene un contenido especial que reafirma nuestra fe, ¿no? Por lo que allí se describe. Definitivamente, y precisamente hace un tiempo escuchaba a alguien que decía que ya no debíamos creer en estas señales predichas en Mateo, como el día oscuro, el terremoto de Lisboa, que eso estaba como muy anticuado. Pero es increíble cuando uno estudia Apocalipsis ver la conexión de Dios, las señales en el sol, en la luna. Estos días hubo un eclipse de luna y las personas mencionaban, inmediatamente la atención de la gente va a estos textos. Correcto. Pero en ese sexto sello se nos muestra el cumplimiento de la palabra de Dios de una manera exacta, ¿no? Señales en el cielo, señales en la luna, señales en el sol, cumplidas en su tiempo y mostrándonos que la venida de Jesús está cerca y que el Señor Jesucristo está preparando todo para en ese séptimo sello venir por sus hijos y finalmente llevarnos a esa eternidad que tanto hemos anhelado y que luchamos por ella. Y Pastor Didier, para personas que piensan sí que esto está anticuado, hay muchas evidencias y detalles importantes, ¿no? La secuencia en que ocurren,
los lugares en que son notadas esas señales de estudiosos de la Biblia que comprendieron que estábamos frente a señales que Jesús anunció en Mateo 24 y que Juan presenta aquí en el sexto sello. Y creo que alrededor de toda la Biblia el Señor va mostrando una precisión para decirnos las cosas que van a pasar, como Él dice también, para que cuando pasen no digan que nadie lo advirtió. Yo creo que ese sexto sello nos da mucha seguridad. Uno, que las señales que el Señor ha hecho se han cumplido. Dos, que la venida de Jesús está cerca, más que cuando creímos. Y que debemos sin duda levantar la mirada al cielo y clamar y saber que Jesús viene pronto. Se cierra este sexto sello con una tremenda pregunta después de una escena dramática en que capitanes, siervos libres claman a las peñas y las rocas que caigan sobre ellos porque quieren ocultarse del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Quién podrá estar firme? Es la pregunta. Amén. Y creo que ni siquiera nosotros. Me gusta cómo dice el conflicto de los siglos, que en el momento final se hace esa pregunta. Viene el Hijo en gloria y ¿quién podrá estar en pie? Correcto. Y del cielo se escucha una voz que dirá como le fue dicho a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. Únicamente la gracia de Dios nos permitirá, pastor, estar firmes delante del Maestro cuando Él regrese. Ni siquiera nuestra vida, porque tendríamos que caer junto con los impíos. Pero la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros, puesta en nosotros, nos permitirá estar en pie. Solo eso. Interesante, la gracia del Señor. Un puntico antes de cerrar, y es el tema de una declaración que aparece aquí. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, fue organizada para servir y su misión es anunciar el Evangelio al mundo. ¿Qué implica esto y qué quiere decirnos el Señor? Dios tiene un pueblo, definitivamente lo tiene. Sin hacer de la salvación algo exclusivo solo para una iglesia, Dios tiene un pueblo con un mensaje precioso. Y nuestro propósito y nuestra misión es servir, compartir estas buenas nuevas, que eso significa el Evangelio, y traer personas a la cruz, a los pies del Maestro, para verlos también en la eternidad, pastor. Yo diría, pastor, que con tanta exactitud de la profecía, como todo se cumple, tenemos suficiente seguridad para proclamar el Evangelio. Amén. Pero vuelvo a la pregunta de quién podrá estar firme. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ese momento final tan dramático en que solamente los que estén de parte del Señor van a subsistir? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, depender de Él, aprender a pedir el Espíritu Santo, eso es muy importante. Cada día pedir al Señor que nos bautice con su Espíritu y que sea el Espíritu Santo el Consolador, el que nos convenza de justicia, de pecado y de juicio. Y en ese convencimiento, esto nos llevará a acercarnos a otros para hablarles del Evangelio. Creo que si nos mantenemos en esa línea, pastor, de estar cerca de Jesús, Él nos revelará nuestros defectos, nuestro carácter será mejor cada día, más parecido a Jesús, y eso nos llevará también a compartir este precioso mensaje en tiempos difíciles. Podría haber escuchado al pastor Didier en estas explicaciones tan importantes. Recordamos que el momento de estudio de Daniel y Apocalipsis nos va a permitir llegar a ese revivimiento, a esa reforma. Así que estemos muy atentos a lo que el Señor indica. Pastor Didier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Y a ustedes que están con nosotros, sigan difundiendo en redes sociales. Que el Señor les bendiga. Esto es Escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.